Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por José, con tilde en la E, que me ha pedido que hablemos un ratito de esta peli, que es del año 1973, que está dirigida por Richard Fleischer, y que tiene entre sus protagonistas a Charlton Heston, Liv Tyler-Young y Edward G. Robinson. La película Soylent Green, titulada por estos lares con el muy vacío título, tengo que decir, en castellano, de Cuando el destino nos alcance. Un título que te vale, enumero, te vale para una del oeste, te vale para una de aventuras, te vale para un drama romántico. O sea, te vale para cualquier cosa de la historia del cine. O sea, salvo para una comedia, que quizá no pegaría mucho, pero para el resto me parece intercambiable. O sea, te vale para todo. Luego hablaremos un rato sobre esto del Soylent Green, que guiño, para los que conocéis este peliculón, ya me adelanto a decirlo, sabéis que es un detalle muy importante. Voy a hacer campaña. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, Echagüe, con estos vídeos? Pues sí, coño, mira, no sé cuántos vídeos habrá en YouTube dedicados a Cuando el destino nos alcance o Soylent Green, pero desde aquí, desde este foro y desde esta humilde morada voy a hacer campaña para que esta película se le llame ya de una vez por todas Soylent Green. Pero bueno, eso ya son cositas mías. José, con tilde en la E. Ya no sabes lo peligroso que es decir José en estos casos, que ya parece que todos los José son Josés. Muchísimas gracias por pedirme esta película. Esta película para mí, ya os lo adelanto, o sea, para mí es mítica. Y me resulta muy difícil separarla de otra realizada unos poquitos años antes, mucho más célebre quizás, también protagonizada con Charlton Heston y también, como ocurre en esta peli, con un final muy poco complaciente. Efectivamente, me estoy refiriendo a El planeta de los simios. Os diría también que son dos películas de ciencia ficción, al fin y al cabo, y de ahí que las una, pero lo de Soylent Green no lo es tanto. O sea, aquí más bien no estamos tanto en ciencia ficción, aquí estamos más bien en lo que podríamos considerar una distopía. De hecho, la película está ambientada, y esto a mí me encanta, hace 2 años. Estamos en los Estados Unidos, estamos en Nueva York, año 2022. No es ni muchísimo menos Soylent Green la primera distopía de la historia del cine. Ya se había adaptado al menos en 2 ocasiones que yo recuerde, 1984, la novelita de George Orwell, novelita dice. Unos cuantos años antes, François Truffaut había adaptado Fahrenheit 451, creo que he dicho bien los números. Soylent Green no es la primera película, y a esto iba, en mostrarnos un futuro donde la humanidad se va al carajo. Y, sin embargo, cuando veo esta película, cuando la he visto ahora por la petición de José, tengo la sensación de que estamos ante una peli pionera. Yo la considero, de verdad, una de las primeras aproximaciones al llamado cyberpunk en una época donde este palabrón ni siquiera existía, porque los novelistas, dibujantes y cineastas que lo pusieron en boga todavía, en fin, eran casi unos críos o poco menos que unos adolescentes. Todavía no habían parido sus primeras grandes obras. La película es un precedente de muchas de las constantes que vamos a ver después en el género cyberpunk. Es también un precedente del techno-noir. Si yo os hablo de una película futurista con tintes de género negro, detectivesco clásico, diréis, ambientada también en un futuro, digamos, que no mola mucho, sucio y tal, posiblemente que eso os viene a la cabeza, Blade Runner. Pues bien, ese planteamiento, ese muy original cóctel de géneros que es, venga, género detectivesco por un lado, cosa futurista tecnológica por otro, y a su vez metiendo ahí un poco como de denuncia de, oye, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Ya lo tenemos en esta película, dirigida por Richard Fleischer.
¿Con esto qué quiero decir? Que estamos ante una peli, para mí, adelantada a su tiempo. Y no solo en lo conceptual, no solamente en esta mezcla de géneros, también en su contenido, en los mensajes que nos lanza. Miradlo así. Año 2022, ¿qué nos ofrece esta peli? Un mundo sobrecalentado e hipercontaminado después de haber abusado de unos recursos naturales que, oh amigos, eran finitos. Y por encima de todo, que tenemos un mundo superpoblado, sin espacio suficiente ni alimento suficiente para todos. Un mundo en el que las corporaciones se sitúan por encima de los gobiernos, esto también es muy cyberpunk, y donde la eutanasia está no solo legalizada, sino que además, joder, es fomentada por los poderes públicos. Ahora repasaremos todo esto. Y además, con mucho cuidado, de verdad lo quiero hacer, porque esta película esconde para mí, y os lo digo, no me estoy viniendo arriba, lo digo muy consciente, yo, Jaime Vicente Echagüe, os puedo asegurar que esta película esconde uno de los grandes spoilers de la historia del cine, sin ninguna duda. Solo os anticipo que una conclusión como la que propone Soylent Green la he visto en películas infinitamente más recientes. Y no os quiero decir más. Sin duda es una película imperfecta esta, que vamos a ver. Yo también quiero ser franco con esto. Es una película en la que hay cosas, o mejor dicho, una cosa que me saca muchísimo de la película, que la maldigo. Cada vez que la veo digo, no me tiréis por este lado. Sin duda también es una película que, joder, es evidente, no contó con el presupuesto que se merecía. Por supuesto es una película en la que, en fin, estéticamente pesan mucho los años 70 en los que fue rodada. O sea, no se puede decir que aquí se anticiparan a avances tecnológicos ni los outfits del año 2022, ni de coña. Creo que en realidad eso no lo ha hecho nadie. Pero dicho todo eso, me parece una película que anticipa tantas cosas, que anticipa, ya os lo he dicho antes, todo un subgénero, como puede ser el cyberpunk, y que lanza una serie de mensajes tan contundentes y tan bestias y tan deprimentes al fin y al cabo, que además incluye esta película, luego me quiero detener un rato en eso, una de las secuencias para mí más extraordinarias del cine norteamericano de los años 70, esa secuencia en concreto que os voy a contar luego, de verdad pesa mucho, que solo me cabe calificar a Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, como obrita maestra. 5 estrellas como 5 soles. Si os parece, vamos a repasar, y si no también, las cosas que más me gustan de esta película, y también os lo digo ya, alguna, como yo os he dicho, que digo, mira, no. Esto no os lo podéis haber ahorrado. Breve sinopsis, como os he avanzado antes, estamos en el año 2022 y la cosa está muy mala, como decía Chiquito de la Calzada. Hay una superpoblación brutal, la gente vive hacinada en portales y aceras, el aire es irrespirable y no hay alimentos para todos. Solo hay un alimento disponible, para el pueblo llano, por así decirlo, porque la gente rica sí que se puede permitir comprar alimentos no ya buenos, sino alimentos de verdad. Ese alimento para el pueblo llano, para el vulgo, los que comeríamos todos nosotros, reciben el nombre de Soylent. Y según nos explican, se trata de un derivado del plancton marino que contiene los nutrientes necesarios para poder vivir. Es decir, sería un alimento, vamos a decir, muy ecológico. El resultado no es muy apetecible porque son unas tabletitas de color verde que la verdad es que dices, joder, macho, esto parece... ¿Qué parece esto? No sé, como esos chicles de... Pero, bueno, no iba a decir marcas comerciales. Da igual. El punto de partida, como veis, o mejor dicho, como os vais a ver ahora, no dista de los film noir clásicos del género negro. Tenemos un asesinato al principio. El asesinato de William Simonson, interpretado, y hay que ponerse en pie, por Joseph Cotten. Este Simonson es un importante hombre de negocios y la policía empieza a investigar el caso. Entre ellos se encuentra el policía encargado de esta historia, que responde al nombre de Thorne, encarnado por Charlton Heston.
y le mosquea este asunto, sobre todo cuando descubre que Simonson era uno de los principales accionistas de la empresa Soylent, la de las tabletitas, la corporación que tiene, joder, el monopolio de la alimentación a nivel mundial gracias a la venta de esas cosas que son como algas concentradas. Guiño, sí. Bueno, en fin, en sus pesquisas, joder, es que no me puedo aguantar, en sus pesquisas Thorne está acompañado de un viejo socio llamado Sol, como suena, Edward G. Robinson, Edward G. Robinson de toda la vida, chahue, un veterano que vivió el mundo, por así decirlo, que conocemos nosotros. Un mundo, vamos a decir, no devorado por la contaminación y con alimentos de sobra, diréis. Pero si ahora el mundo tal, no es como el de la película, de verdad. Lo de la película ya es otro nivel del juego, muy diferente a cualquier problema que podamos tener a día de hoy. Ahora que menciono a Edward G. Robinson, esta película fue también joder, un acto de justicia poética cinematográfica. Robinson, que lo sepáis, fue el que comenzó dando vida al Dr. Zaius en el planeta de los simios, pero acabó dejando la producción. Bueno, hay teorías sobre esto. Lo que ha trascendido y lo que queda así como más bonito y tal es que le era imposible a este hombre ya, debido a su edad, soportar todas aquellas capas de maquillaje durante horas. Así que, oye, en otra película de ciencia ficción, para mí maravillosa también, tuvimos la oportunidad de juntar a Charlton Heston y a Edward. Hay que decir que el guión de la peli no parte de una idea original, parte de un material ajeno, en este caso la novela Hagan sitio, se llama, del año 1966, escrita por Harry Harrison. Novela muy desconocida, novela que no he leído, pero sí tengo entendido que la película cambió considerablemente, entre otras cosas, la conclusión. Pero es cierto que la película está producida dentro de un contexto histórico en el que el tema de la superpoblación en el mundo preocupaba mucho. De hecho, ya veis el futuro que pintan en la película. Aquí habría que hablar de un concepto que es el de, lo habréis escuchado mil veces, que es el del colapso maltusiano. Catástrofe maltusiana, por así decirlo. Básicamente, ¿qué es esto? Lo que dijo Thomas Malthus, economista erudito británico a finales del siglo XVIII, es que la población mundial aumentaría con más rapidez que la disponibilidad o los suministros de comida y, por tanto, la supervivencia de la raza humana era inviable. Sin embargo, algo ha pasado, Tomás. Estamos en el año 2024, con 8.000 millones de personas en el mundo. Si a Malthus le dicen eso a finales del siglo XVIII, oye, que va a haber, es que no sé ni cuántas personas habría en el mundo, que se habrá multiplicado por 10, por 20, no lo sé. Malthus, que sepas que en el año 2024 8.000 millones de personas en el mundo. Y digamos que salvo algunas zonas geográficas muy concretas del globo, no hay problema de hambrunas. Precisamente. Es más, lo que estamos creando son ciudadanos, vamos a decir que sobrealimentados, por lo menos en lo que es el mundo occidental. A Malthus le habría estallado la cabeza con todo eso. Los críticos, por cierto, a la hora de explicar el por qué no se ha producido ese colapso malthusiano, aducen que, por ejemplo, Malthus no tuvo en cuenta las guerras, las epidemias, las hambrunas. Pero bueno, hablamos de cine un rato, que al final es de lo que sé, sí, ni de cine sabes, Echagüe. Os voy a demostrar que os equivocáis vosotros. Tenemos ese prólogo, además, que ya es muy de denuncia. Podríamos definir como un prólogo protesta, esas fotos fijas que parten del inicio del siglo XX y donde se nos van desvelando las consecuencias de una industrialización a un ritmo infinitamente más veloz, y esto también te da a pensar muchísimo, infinitamente más veloz que en ninguna otra etapa de la historia de la humanidad. Ya de primeras, insisto con esto, nos hace ya pensar un ratito. Y para todos los que creáis que las reivindicaciones medioambientales son cosa de hace 2 décadas, que sepáis que ya en los años 70 había una preocupación muy gorda por este tema. Por ejemplo, oye, otra peli sin salir de la ciencia ficción y un añito antes
que Soylent Green, tenemos Silent Running, conocida también por aquí. En España somos muy de titular a nuestro aire. Naves misteriosas, como se tituló la película, sobre un botánico, Bruce Dern, encargado de cuidar en una nave espacial las últimas plantas que quedan vivas en el universo. Para mí es una película muy inferior a Soylent Green, es muy curiosa, pero vamos, la cito para que veáis cómo la ciencia ficción norteamericana, a la hora de fantasear sobre un futuro donde el ecosistema nos lo hemos cargado, lo hemos destruido, aquí tenéis, cuestión de 2 años, 2 producciones que suponían un toquecito de atención a cómo estábamos cuidando el planeta. Para mí otro de los placeres de esta película es su retrato de Nueva York aquí, una ciudad donde se nos dice que viven 40 millones de personas. Tampoco atinaron, tiraron alto, porque a día de hoy no llegan a 9 millones de personas las que viven en Nueva York ciudad. Me gusta, en todo caso, el retrato de ese Nueva York verdaderamente inhóspito, desagradable, con esa eterna neblina que, si os digo la verdad, no la recordaba tan densa. Ahora que he visto la película, no había reparado tanto en ella, pero ahí está, tiñéndolo todo de un color tirando a verde, tan verde como el Soylent Green, por ejemplo. Le da a todo el paisaje de Nueva York un aire radiactivo, por así decirlo, tóxico. O sea, el tema de la megaurbe desagradable, ya os lo digo, que se retomaría también de la megaurbe mega desagradable. No era tan desagradable Los Ángeles de Blade Runner. Bueno, eso, en Blade Runner en el año 82 lo teníamos. Es verdad que en aquella... Claro, yo comparo la película como un precedente de la idea, del concepto, no del diseño de producción. O sea, lo de Blade Runner fue una heroicidad, es una obra maestra, sobre todo además teniendo en cuenta el material, los pocos medios que se tenían. Soylent Green, esto rezuma años 70 por todos los poros, o sea, incluso la propia decoración de las casas, sobre todo las de las clases pudientes, por así decirlo, dices, joder, es que no se puede ser más setentero que vosotros. Se te olvida, de hecho, que la película está ambientada en el 2022. Se te olvida con bastante frecuencia. No sé si hay también cierto deje a la Naranja Mecánica. En este sentido, que también era una película, al fin y al cabo, también era una distopía, también se supone que estaba ambientada en el futuro. No sé si se ha querido jugar ahí con algún diseño de interiores similar, pero bueno, en todo caso, no os lo voy a engañar, no os voy a engañar, tiene su encanto la decoración setentera, pero no es como yo vendería, por así decirlo, de lo mejor de esta película. Hablando de este tema de la ciudad, tenemos una estampa inolvidable en la peli. Es en ese mercado callejero donde se está vendiendo el Soylent y se empiezan a producir revueltas porque parece que ese día en concreto no hay plancton para todos. Y es ahí cuando hacen un acto de presencia las excavadoras, que oye, hay que reconocer que joder, son funcionales en el futuro, cumplen perfectamente su función. Me refiero a que la policía utiliza esas excavadoras para recoger con sus palas a los manifestantes y echarlos directamente a un furgón donde se supone que van a ser detenidos o algo peor. Son unas imágenes estas que también me flipan porque revelan una deshumanización absoluta de la sociedad. Es como si estuvieran recogiendo con esas palas directamente animales muertos, un pobre gatillo atropellado o un perrete atropellado. Somos eso en este futuro que nos pinta Soylent Green. Somos como animales muertos tirados en la calle a los cuales hay que recoger con una pala. Y muy posiblemente, y teniendo en cuenta el final de la película, eso es lo que es la raza humana en Soylent Green. Otra cosa, dentro de la organización de ese futuro, y hoy me he detenido en este tipo de detalles un poco de más allá de la historia que ya me sé, pero digo, joder, dentro de ese futuro que nos pintan de este 2022, en el cual parece que, no sé si se puede catalogar eso de un gobierno o que tengan esta gente una especie de gobierno democrático, parece que sí que existe
alianza entre un poder político y un conglomerado empresarial, en el que quizá podemos deducir que los gobernantes serían meros títeres. Te deja un poco pensando en eso, no es algo que se haya querido desarrollar, y eso también es otra cosa que quizá le pongo en el debe a esta película. Dices, ostras, te apetece, dices, podríais haber ido un poquito más a explicarnos, joder, este futuro, vale, hemos llegado así por lo que hemos llegado, por nuestra codicia, todo lo que tú quieras, y porque eso, construir, destruir, etc. Pero, joder, ¿quién gobierna aquí? Se da a entender sobre todo que eso, en realidad el auténtico poder está en la sombra. Otro punto que hay que destacar y que hoy sería muy controvertido de esta película es el tema del, entre comillas, abro comillas, mobiliario, cierro comillas. Diréis, este chavo ya ha perdido la cabeza por completo, o sea, como decía Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, este jodido calor me está volviendo loco. Que no os digo que no pueda ser, pero diréis, joder, ¿qué tiene de controvertido hablar del mobiliario? El mobiliario no es el mobiliario de las casas. Cuando hablo de mobiliario, es la palabra que utilizan en la película para referirse a la mujer o mujeres incluidas en una casa como, vamos a decir, concubinas del inquilino. Esto, por supuesto, claro, en las mansiones de lujo, no en ese cuchitril donde viven Charlton Heston y Edward G. Robinson. Es decir, estaríamos hablando como de una especie de variación de prostitución de lujo. Lo que pasa es que en la película a veces tienes dudas de si han incluido esto como elemento de crítica, o sea, para criticarlo o no. Es decir, si es algo que el guión pretende mostrar como censurable o como un detalle, vamos a decir, más para añadirle un poquito de picante a la trama. Es verdad que después tenemos una secuencia del proxeneta encargado de estas mujeres, concretamente de la concubina que está con Joseph Cotten, el cual a su vez parece el dueño de las viviendas, el propietario, tratándolas como auténtica basura y con Charlton Heston haciendo ahí un poquito de justicia. Pero es verdad que todo esto siempre me ha arrojado un poquito de confusión a la película, sin acabar de entender muy bien qué es lo que se pretende incluyendo este tema del mobiliario, entre comillas. Dicho esto, aquí voy a señalar lo que os decía antes de las cosas que no, mejor dicho, la cosa que no me convence de esta película. Y eso es la historia de amor, entre comillas, entre el personaje de Liv Taylor-Young, que interpreta a la concubina del empresario que vemos que es asesinado, Joseph Cotten. La historia de amor entre ella y Charlton Heston. Me parece del todo prescindible esta subtrama, de verdad. Y me da en la nariz, me da la sensación que bien pudo ser algo que incluyeron los guionistas a raíz de la participación de Charlton Heston en la película. Es decir, tú tienes a Charlton Heston, el propio Charlton también dijo, oye tú, que en el guión, ¿cómo que no estoy con una mujer? O sea, eso no me lo puedo permitir por mi imagen. De verdad, lo creáis o no, esto funcionaba así en su día. Una estrella de estas características, de este volumen en todos los sentidos, no podía actuar en una película si su personaje no ejercía de conquistador. Y ese momento en el cual se acuestan ellos por primera vez, con él llevándola al cuarto, dando por hecho que ella va a ser sumisa total porque es ese mobiliario incluido en la casa, os tengo que reconocer que, primero, que he envejecido más bien tirando a mal. Es un romance, además, yo os digo, es como muy impostado todo, el cual no aporta absolutamente nada a la trama principal, y eso a pesar de que esta chica es la concubina, entre comillas, del caso que está investigando Charlton Heston, del asesinato de Joseph Cotten. No es de extraordinaria ayuda al personaje de Heston para que progrese en la investigación. Y luego además tiene algunas secuencias como la de los dos en esa ducha de tubo que de verdad son un pelín horterillas. Vaya trajecito que le acabo de hacer a toda esta parte. Claro, alguien me saca un short de lo que acabo de decir, y lo último que puede sospechar es que le he dado 5 estrellas a esta película. Así que me voy a redimir a partir de ahora.
los momentos que me parecen más, de verdad, más memorables de esta película y que para mí la convierten, la hacen una obra maestra. En general, son imprescindibles todos y cada uno de los momentos protagonizados por Edward G. Robinson. Por ejemplo, la cena con Charlton Heston. Ese momento en el que Heston y él empiezan a preparar una cena con los alimentos de lujo que Heston ha choriceado de la casa de Joseph Cotten. O sea, esa ensaladita con hortalizas de verdad, ese bistec, o sea, todo sin palabras, todo a través de las miradas, con dos grandes estrellas, cada uno en su registro, pero entre las cuales hay un magnetismo y una química total en toda la película, y por supuesto un momento que te parece de una gran ternura, porque ahí comprendes hasta qué punto el mundo se ha ido al carajo. Con una cena, vamos a decir normalita, no voy a decir modesta, pero vamos a decir normalita, convertida en el mayor de los lujos. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se pregunta el personaje de Sol. Y entonces, al haber visto esta secuencia, lo entiendes perfectamente. Ya que estoy hablando de Robinson, os voy a decir cuál es ya el mejor momento, la mejor secuencia de la película, y os tengo que reconocer que una de las mejores secuencias en más de un sentido que yo he visto en mi vida, y no por ser una proeza técnica de plano secuencia de no sé cuántos minutos, no. Estamos, ya os lo he dicho antes, en esta película se nos muestra una sociedad en la que la eutanasia está legalizada. Todo aquel que quiera acabar con su vida acude a un gran centro donde le recibe un personal muy sonriente, y a ese sitio llega Sol. Le hacen una serie de preguntas como cuál es su color favorito, qué tipo de música le gusta, etc. Sol entra a esa enorme habitación rodeada por una pantalla bastante panorámica, le tumban en una cama, le tapan con una sábana y en esa pantalla se empiezan a proyectar unas imágenes preciosas e impresionantes de la naturaleza. Una naturaleza que nos pasa como con el momento de la cena. No tardamos en comprender que eso ya no está. O sea, eso ha desaparecido del planeta. Ya nada es así. Eso que estaba viendo Sol tirado en esa cama ante sus ojos es un mundo ya extinto, ha desaparecido. Una de las cosas que provocan que esta secuencia sea poderosísima es la música que está escuchando Sol en ese instante, que es la sinfonía pastoral de Beethoven. Si ya de por sí resulta muy emocionante esta secuencia del suicidio de Sol o de la eutanasia de Sol, como lo queráis ver, porque vemos el contraste entre toda esa belleza que ha desaparecido y la muerte voluntaria del personaje de Sol. Después, con la llegada in extremis de Charlton Heston, en principio se enteran, dicen, no, se ha ido al hogar, que es como llaman a ese sitio además, el hogar. Es realmente siniestro, ¿no? Charlton Heston va allí para evitar que, oye, esto no puede ser, que su amigo se suicide, y lo que hace cuando llega a esa cámara, parece que vamos a ver ese momento héroe de Charlton Heston diciendo, paren las máquinas, mi amigo no, ¿cómo que se va a suicidar? Eso es imposible, tal. Lo que hace, sin embargo, nos emociona todavía mucho más en la película. Es algo todavía más que lo entiendes. O sea, Heston entra en la cabina de control donde están monitorizando la muerte de su amigo, y él, cuando ve también esas imágenes, esa naturaleza, esos animales, esos ríos, esa luz no verdosa como la que tiene en Nueva York, también se queda embobado. O sea, se desarma. Es incapaz en ese instante de pronunciar una sola palabra a su amigo para evitar que se suicide. O sea, es incapaz de decirle, tío, de verdad, no lo hagas, piénsalo bien, aquí hay gente que te quiere, tal. No. Charlton Heston, Thorne, en ese instante lo comprende perfectamente. Entiende que su amigo ya no quiera vivir en este nuevo mundo. O sea, se produce entre ambos un diálogo muy breve en ese instante, a través de un micrófono, muy simple, muy sencillo, y que sin embargo lo dice todo. Robinson, refiriéndose a esas imágenes que los dos están viendo, le dice, te lo dije. En plan,
esto era así. Este era el mundo, mi mundo, cuando yo era un niño. Y la respuesta de Heston, cojonudamente interpretada además por él, es cómo podía yo imaginarlo. O sea, no pensaba que esto era así. O sea, Robinson ha conocido ese mundo, pero Heston entendemos que no. Para él puede ser como si para nosotros nos pusieran de repente imágenes reales de dinosaurios, de repente viendo un mundo que ya no tenemos. Ya os digo, es uno de los momentos, toda esta secuencia de principio a fin es de los momentos más singulares para mí que yo he visto en una película. No sabes si estás primero ante algo hermosísimo o ante algo aterrador, y solo por momentos como este, que son una obrita maestra en sí mismos, de verdad merece la pena ver esta película. Tened en cuenta una cosa además, y que es un valor añadido muy especial a todo este instante. Esta fue la última película de Edward G. Robinson. O sea, una de las mayores estrellas de su época. Creo que por muy pocas veces, por no decir ninguna, un actor o actriz ha tenido la oportunidad de despedirse en pantalla de forma tan colosal y tan épica como la de este buen señor aquí. Él murió en enero de 1973 y la película se estrenó en el mes de abril de ese mismo año. Es decir, se estrenó con él ya fallecido, póstumamente, y este papel de Sol fue un regalo para él y también un regalo para nosotros. Y hasta aquí la crítica. No, joder, anda que no queda, anda que no queda. Hubiera sido un buen final, pero queda, y queda en realidad lo más importante. Dicho todo esto, si el personaje de Edward G. Robinson ha decidido suicidarse, no es solo porque ese mundo ya nunca lo será más, sino porque ha descubierto algo. Ha descubierto que el presente, entramos en zona spoiler, el presente y el futuro pueden ser incluso más terroríficos de lo que están viviendo ahora. Sol ha hecho sus averiguaciones. Es un viejo sabueso, es el ayudante de Charlton Heston y ha descubierto una serie de cosas. Para eso ha contado con ayuda, y tengo que decir que me gusta mucho la fuente de donde consigue esa información. Esta especie de bibliotecarios clandestinos, los cuales atesoran el saber del pasado en bibliotecas. Y que yo os digo, es como lo de, en plan, ¿quién gobierna aquí, no? Me parece una pena que en el guión no se les diera más bola a este tipo de personajes. ¿Quiénes son? ¿Cómo están organizados? Porque sobre el papel es muy interesante. Pero bueno, Sol ha descubierto algo, Thorne, Heston tiene ya la mosca detrás de la oreja y lo que hace es seguir el rastro del cadáver de su amigo y de otros que salen de ese centro del hogar y que son recogidos por una brigada de sanidad. Y en principio no ve nada que sea aterrador, ve que sus cuerpos entran en una fábrica, pasan por una especie de cadena de montaje. Está muy bien elegida, por cierto, esa localización, no sé dónde lo rodarían, pero verdaderamente todo podría ser una fábrica de salchichas, lo mismo, y visto el resultado hasta pegaría. Pero todo tiene un aspecto muy frío, muy industrial, muy convincente. Podría ser también una especie de planta incineradora, o eso entendemos, pero Heston descubre aterrorizado como el lugar de esos cadáveres en bolsas. Cuando entran por ese túnel, lo que salen ahí son unas pastillas verdes. Efectivamente, junto con el del planeta de los simios, tenemos aquí a uno de los más escalofriantes twists de la historia del cine. El Soylent Green está hecho de personas, de nosotros. Nos estamos comiendo los unos a los otros sin saberlo. Ya os he avisado al principio que venían spoilers importantes en esta película. Nada me haría más feliz, por cierto, que alguno de vosotros hubiera decidido cortar antes de pasar a los detalles de la película y después volver a ver lo que queda de este vídeo para comentar, para ver cómo o lo que yo tenga que decir sobre el desenlace de Soylent Green. Y me gustaría que lo hicierais, y si alguno lo podéis comentar, es si el desenlace de esta película, es decir, lo de que nos están dando de comer a nosotros mismos, lo consideráis previsible
O sea, esta es posiblemente la quinta vez que veo la peli. Yo ya no sé valorarlo, de verdad. O sea, no sé si es algo que se ve venir de lejos. Desde luego, cuando la vi con 11 o 12 años, ya os digo yo que no. Pero es cierto que viendo la peli, ahora ya con detalle y ya más mayorzote, tenemos muchas pistas con el tema de la alimentación a lo largo de la peli. Los ricos no comen Soylent Green. No es que coman bistecs y verduritas frescas y mermelada de frambuesas y tal solo por un símbolo de estatus, que también, sino que posiblemente porque las clases pudientes algo ya se huelen aquí de todo este asunto y del Soylent Green bien lejos, de verdad. Al final estamos ante, yo creo que una de esas distopías en las cuales no habría que diferenciar tanto entre izquierda o derecha, sino entre arriba y abajo. Y nunca mejor dicho lo de abajo. Por cierto, cuando unos están aquí y la vida de la población, bueno, ya lo veis, vive amontonada, vive tirada en las calles directamente. Lo mires por donde lo mires, al final lo que nos propone la peli es una alegoría terrible. O sea, hemos arrasado con el planeta, lo hemos devorado, ya que nos queda devorarnos a nosotros mismos. En esa conversación que tienen Sol y Thorne en la comida precisamente, que os he descrito antes, cuando Sol se lamenta y dice ¿cómo hemos llegado a esto y tal? Después añade una postilla en plan, es que a nadie le importaba, ni siquiera a mí. El epílogo de este descubrimiento es una secuencia de acción. Tenemos a Charlton Heston siendo perseguido a tiros por uno de esos actores secundarios, no lo he nombrado, que siempre mola mucho ver, sobre todo en papeles de malo, que es Chuck Connors, que vendría a ser uno de los brazos armados, uno de los músculos de esa monstruosa y enorme y diabólica Soylent, conglomerado empresarial de Soylent y de toda esta conspiración. Heston cae herido y sobrevive, pero en realidad no sabemos hasta cuándo va a sobrevivir Charlton Heston. Mientras es retirado, de ahí herido, suelta y grita una serie de cosas para que todos aquellos que están a su alrededor sean conscientes. El mar se muere, el plancton se muere, Soylent Green está hecho con humanos, nos están criando como ganado para comida, es lo que somos, debemos de tenerlos como sea. Y ahí se produce un plano fijo como una fotografía de la mano de Heston, se corta la imagen y pasamos a las flores y de nuevo a la sinfonía pastoral de Beethoven. También este es un finalazo. De nuevo ese contraste lo tenemos aquí como en la muerte de Sol, no a ese nivel de intensidad del suicidio, de la eutanasia de Sol, pero ese contraste entre muerte y belleza. Y la actitud del personaje de Thorne gritando y pidiendo auxilio, pero a su vez horrorizado por lo que ha descubierto, a mí siempre me ha recordado mucho a la del protagonista de La invasión de los ladrones de cuerpos, la primera versión, la de los años 50 dirigida por Don Siegel, cuando empieza a pararse delante de todos los coches que están circulando y con la mirada perdida les dice aquello de usted puede ser el siguiente, y después usted, y luego usted, tal. En aquel caso, os recuerdo que el final de la peli esa de los ladrones, que en Ultracuerpos, ladrones de cuerpos, se dulcificó muchísimo con una escena inmediatamente posterior en la cual unos policías dicen, oye, que este tío tiene razón, y se ponen manos a la obra, en plan, esto no va a pasar, esto lo vamos a evitar, vamos a detener a los marcianos estos o lo que coño sean. Aquí no. Aquí, cuando el destino nos alcance, Soylent Green, te encuentras con la cruda realidad. Nunca mejor dicho, por cierto, esto de la cruda realidad. Y os suplico que me perdonéis este chiste malo y pésimo. Y espero que me lo perdones tú, José. 1.000.000 de gracias. No sé si se ha notado, José, pero esta es una película que me hacía mucha ilusión contar con un vídeo sobre ella, verla otra vez, desgranarla y deciros todo lo que me ha parecido. Te agradezco 1.000.000 de veces, de toneladas, la oportunidad de poder hablar de Soylent Green, y espero sobre todo que te haya gustado y que os haya gustado por extensión al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, queréis ver este careto por aquí, solo tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito más debajo de este cabezón, un poquito más debajo. Habla bien hecha, pues ya no sabes ni hablar. A través de Telegram, a través de WhatsApp, os podéis poner en contacto con la revista y, oye, yo qué sé,
pedirme una película de, mira, mejor no doy ideas porque luego no me vais a hacer ni puñetero caso. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es el de... Y no estoy seguro de cuál va a ser, porque este vídeo lo estoy grabando con un poquito de antelación, porque el servidor se va de vacaciones. Nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.